El día que regresé a casa después de un largo viaje de trabajo, la casa estaba más silenciosa de lo normal, ya que mis padres estaban en una fiesta familiar, dejándonos solo a mi hermano Finn y a mí en casa. Él estaba recostado en el sofá de la sala, tocando melodías suaves con su guitarra, que apenas rompían el silencio. Los secretos tienen la costumbre de ser descubiertos, pero nunca esperé que sucediera así. Cuando mi hermano entró, y me encontró sola en mi habitación, me quedé paralizada. Lo que sucedió después nos sorprendió a ambos, y lo cambió todo entre nosotros. Puse mi maleta sobre la cama, porque el viaje de negocios me había dejado agotada física y mentalmente. Y necesitaba descansar. Las sábanas suaves y cómodas de mi cama se veían muy tentadoras cuando las miré. Me quité la ropa de trabajo, cerré las persianas, y me metí bajo las sábanas. El peso de la vieja manta me resultó familiar y reconfortante al cerrar los ojos. El aroma familiar de libros y lavanda de mi antigua habitación llenó mi nariz, brindándome consuelo. El estrés del viaje comenzó a desvanecerse. Mis pensamientos se dirigieron a mi hermano, su sonrisa juguetona, y cómo se sintió cuando me abrazó. Hola. Aunque lo había visto hacía solo unos meses, ahora parecía diferente. Había crecido, y había una nueva seguridad en cómo se movía y se comportaba. Estos cambios me llamaron la atención de una manera que me confundió. Me removí bajo las sábanas, inquieta. Mi mente volvía una y otra vez a pensamientos de él. Un toque, una sonrisa, momentos de nuestra infancia, que ahora se sentían diferentes. De alguna manera, estos sentimientos eran difíciles de entender. Una mezcla de curiosidad y pensamientos que sabía que no estaban bien. Es mi hermano. Me recordé a mí misma, tratando de alejar esos pensamientos. Tomé mi teléfono, con la esperanza de pensar en otra cosa. Empecé a ver la serie de televisión que había estado siguiendo antes de mi viaje. El episodio comenzó con una escena romántica que despertó sentimientos más confusos, haciéndose eco de los pensamientos que intentaba ignorar. Fue entonces cuando la puerta se abrió con un crujido, y me quedé paralizada. Mis ojos se encontraron con los de Finn, y su mirada parecía más intensa de lo habitual. Contuve la respiración, y sentí que mi rostro se calentaba, mientras la habitación quedaba en silencio. Maya. La voz de Finn rompió el silencio. Su mano permaneció en el pomo de la puerta, y su presencia me hizo sentir incómoda y extrañamente excitada. ¿Qué pasa, Finn? Dije bruscamente, con la cara ardiendo de vergüenza. ¿No puedes llamar? Retrocedió sorprendido por mi tono. Bajó la mirada y se rascó el cuello, con aire incómodo. Pensé que tal vez querrías algo. Iba a preguntarte si querías algo de beber. Sus ojos se dirigieron a las mantas, y una pequeña sonrisa apareció en su rostro, antes de apartar la mirada, con la cara roja. No, claramente no, dije, con la voz temblorosa, mientras intentaba controlar mi respiración. Es tarde, Finn. Estoy cansada. ¿Puedes irte? Hizo una pausa, cambiando de postura como si estuviera pensando mucho en algo. Luego me miró de nuevo, con los ojos mostrando una mezcla de tensión, y algo que no supe identificar bien. Susurró, claro, iré. Empezó a dejar la mano en la puerta, cuando de repente dije, espera. Me pareció una imprudencia, pero no pude contenerme. Dejó la mano apoyada en la puerta, y su expresión cambió, mostrando curiosidad y confusión. Una pregunta silenciosa quedó suspendida en el aire entre nosotros. Empecé a buscar las palabras para explicar por qué lo había llamado, pero no pude. Finalmente solo dije, siento haberte gritado. Él asintió levemente, sus ojos se encontraron con los míos brevemente, antes de apartar la mirada. La tensión se sentía diferente ahora, más pesada, y de alguna manera más personal, en ese momento mientras me miraba. No tenía idea de lo que haría a continuación. Sus ojos se dirigieron a las mantas en busca de justicia, dijo en voz baja. Pero su voz tenía una nueva intensidad, que hizo que mi corazón latiera más rápido. Debería haber llamado a la puerta. Nos quedamos allí en silencio, la incomodidad transformándose en algo más complicado e intenso. Estaba tan cerca, y el aire entre nosotros se sentía eléctrico,
con preguntas tácitas que nos tentaban a decir más. Finalmente, rompió el silencio, su voz apenas por encima de un susurro. Entonces dijo, mirándome de nuevo, tratando de captar mi mirada: ¿Qué estabas haciendo exactamente aquí? Sentí que mi cara se calentaba de nuevo, y gemí, echándome la manta sobre la cabeza. El calor bajo las sábanas solo hizo que sintiera más calor. Oh, Dios mío, Finn, ¿podemos por favor no hablar de esto? Se rió suavemente, en sonido cálido y suave, y me hizo temblar. Un poco. Relájate, dijo. Maya, solo estoy bromeando, dijo. Acercándose a mi cama, sus movimientos eran cuidadosos y lentos, como si supiera que estaba entrando en territorio peligroso, pero no pudiera evitarlo. Miré por debajo de la manta, y lo fulminé con la mirada, tratando de recuperar algo del control que había perdido. Eres un fastidio, dije. Dijo que sonrió. Su sonrisa burlona me hizo dar un vuelco al corazón. Se sentó en el borde de mi cama, su cuerpo pegado. Su presencia se sentía mucho más grande que el pequeño espacio que ocupaba tal vez. Pero te importo de todos modos, dijo. Que no respondí. Quería decirle que estaba equivocado, pero sabía que no lo estaba. Estos nuevos sentimientos se estaban volviendo más difíciles de ignorar. El silencio que siguió se sintió pesado, y podía sentir su mirada, como si pudiera ver a través de mí, hasta los pensamientos que estaba tratando de ocultar con tanto esfuerzo. Apreté la manta como si pudiera protegerme de los sentimientos que estaban empezando a dominarme. Entonces, comenzó a sonar casual. ¿En quién estabas pensando? ¿Qué? Levanté la vista rápidamente, mirándolo fijamente con la cara ardiendo. En nadie que no fuera yo. ¿Qué clase de pregunta es esa? Se encogió de hombros, con una calma irritante. Solo digo que parecías muy metida en eso. Debió de ser alguien especial. Sus ojos contenían una pregunta que mostraba humor y algo más. No supe bien qué decir. Era solo un programa de televisión, dije en voz baja, tratando de parecer indiferente. ¿Así? Dijo, su voz cambiando, volviéndose más intensa, acelerando mi corazón. ¿Qué tenía de especial ese programa de televisión? No respondí. Mi mente iba a 1000 por hora, y mi cara se ponía más roja de lo que podía controlar. Maya, dijo suavemente, con voz baja. Sus ojos permanecieron fijos en mí, haciendo que mi piel hormigueara con un deseo inefable. Una mezcla de peligro y excitación difícil de resistir. Cuando sus ojos se posaron en mis labios, sentí el calor crecer entre nosotros, diciéndome que todo estaba a punto de cambiar, sin que siquiera lo supiéramos. El silencio en la habitación se sentía vivo, como una pesada manta a nuestro alrededor. Podía sentir su mirada como un tacto real, haciendo que mi piel hormigueara, con una excitación nerviosa. Mi corazón latía con fuerza, y sabía que estábamos al borde de algo completamente desconocido. Finalmente, movió su mano suavemente rozando mi piel, mientras se acercaba. Maya, dijo en voz baja, sus ojos encontrándose con los míos. Dime que pare. Sus dedos recorrieron mi mandíbula, provocándome escalofríos, y casi podía sentir su aliento en mis labios. Tragué saliva con dificultad, y lo miré a los ojos, viendo una mezcla de peligro y deseo puro. ¿Y si no quiero que lo hagas? Susurré con una voz tan baja, que apenas pude oírla. Mi cuerpo se atrajo hacia él, aunque mi mente me decía que parara. Él rió suavemente. Un sonido que me produjo una nueva emoción. Y se acercó aún más. El espacio entre nosotros casi desapareció. Y el aire se sentía denso, cargado de cosas que no habíamos dicho, pero que ambos sentíamos. Tal vez, susurró él, inclinando la cabeza mientras miraba mis labios. Ese es el problema. Entonces sus labios rozaron los míos. Un beso suave que rápidamente se tornó desesperado. Su lengua se movió contra la mía, y mi cuerpo respondió sin mi permiso. Mis manos fueron a su cabello, atrayéndolo hacia mí, sintiendo el calor de su cuerpo contra el mío. Todos los límites desaparecieron. Todo sucedió a la vez. Mi espalda golpeó la suave cama, y él estaba encima de mí, sus manos explorando mi cuerpo. Su tacto quemaba a través de mi ropa, mientras nos perdíamos en una tormenta de sentimientos. Mi cabeza daba vueltas, y la necesidad de él se había convertido en un verdadero dolor,
mientras me perdía en las sensaciones. De repente, un fuerte tono de llamada rompió el silencio. Todo mi cuerpo se congeló al ver a mamá aparecer fugazmente en la pantalla de mi teléfono. Se me heló la sangre. Un recordatorio repentino y duro del límite. Estábamos a punto de cruzar uno más peligroso de lo que habíamos imaginado. El teléfono seguía sonando con su sonido agudo, como un juicio, recordándonos constantemente lo que casi habíamos hecho. Me temblaba la mano mientras buscaba el teléfono en la mesita de noche. Es mamá, dije en voz baja, con el corazón encogido, mientras lo miraba. Podía ver el mismo miedo e incertidumbre en sus ojos. Contesté el teléfono, conteniendo la respiración al oír su voz. Ese tono familiar, que de repente sonó como una acusación. Hola cariño, dijo alegremente, completamente ajena a lo que acababa de suceder. La tormenta que se había estado gestando, y los secretos que ahora pendían entre nosotros. Solo quería saber cómo están. De acuerdo, quería asegurarme de que lo estén pasando bien mientras no estoy. Sí, mamá, todo está bien, dije, tratando de sonar normal y mantener la voz firme, mientras sentía la mirada de Finn sobre mí. Sus ojos intensos, sabía que tenía que tener cuidado. Una palabra equivocada podría delatarnos, y necesitaba evitar que sospechara algo. Y solo estamos pasando una noche tranquila. Continué con la mente acelerada para pensar en una historia creíble. Él solo está escuchando música en su habitación. Y estoy a punto de ducharme. Añadí rápidamente, tratando de sonar natural mientras hablaba. Sentí a Finn acercarse, su mano rozando suavemente mi pierna. Su tacto quemó a través de la tela, enviando un escalofrío por mi columna. Una mezcla de miedo y un deseo irresistible. Estaba tan cerca ahora que casi podía sentir su aliento en mi piel, y su mano subió por mi muslo como si nada pudiera detenerlo ya. Me alegra oír eso. Continuó alegremente. Me alegra que ya no peleen y desordenen la casa. Los dejaré volver a lo suyo entonces, pero asegúrense de no quedarse despiertos hasta muy tarde. Finn se acurrucó en el sofá, su cuerpo tenso y sus ojos bien abiertos, mirando hacia la oscuridad. Su postura mostraba una batalla interna que coincidía con la mía, y sentí una mezcla de culpa y una fuerte necesidad de llegar a él y arreglar las cosas. Finn, pregunté, mi voz, un suave susurro, rompiendo el silencio. No respondió ni movió la mirada, fija en algo que solo él podía ver. Me acerqué y me senté en el borde del sofá a su lado. Mi peso hizo que su cuerpo se moviera. Fue entonces cuando me miró, sus ojos mostrando una mezcla de confusión, dolor, y un deseo crudo que aún persistía entre nosotros. Una combinación peligrosa que me hizo dar un vuelco al corazón. Lo siento, dije apenas en un susurro, extendiendo la mano para tocar su brazo suavemente. Se estremeció al sentir mi toque, pero no lo apartó, un contacto a la vez suave y acogedor. Está bien, dijo secamente. Probablemente sea lo mejor de todos modos. Hizo una pausa, luego volvió a mirarme a los ojos, buscándolos con una mezcla de franqueza y un nuevo propósito que me hizo temblar. ¿Quieres que me vaya, verdad?, preguntó. No era una pregunta, sino una afirmación y un desafío, y supe que me estaba poniendo a prueba. No respondí. Mi mente iba a 1000 por hora, y mi cuerpo reaccionaba a su presencia de maneras que intentaba negar con todas mis fuerzas. La tensión había vuelto con más fuerza que antes, y nos dirigíamos por ese camino peligroso, donde cruzar las líneas prohibidas estaba a solo unos instantes. Cerré los ojos, y dejé que mis sentimientos tomaran el control. No lo sé, dije finalmente, con la voz quebrándose. Simplemente ya no quiero sentirme así. Fue entonces cuando movió la mano, buscando mi rostro. Sus labios rozaron los míos, un toque suave e incierto, que encendió un fuego en mi interior. Me atrajo hacia él, presionando mi cuerpo contra el sofá, mi espalda golpeando suavemente los cojines. Sus manos se movieron hacia mis hombros, mientras tiraba de mi bata. Sus acciones, a la vez tiernas y posesivas, como si yo le perteneciera y le dejara el control total, se desvanecieron cuando me rendí por completo. Entonces, sus labios se encontraron con los míos de nuevo. Más intenso esta vez, más urgente, y susurró contra mi piel.
Entonces tú, no tienes que hacerlo. Sus palabras eran a la vez una orden y una promesa, y también una invitación prohibida a entrar en un mundo donde nada tenía límites. Cuando sus dientes rozaron mi cuello, supe que, pasara lo que pasara después, ya no tenía el control. Estaba a punto de dejar que tomara el control, y rendirme a un deseo demasiado poderoso para resistir. Lo que sucedió después me dejó sin aliento. Sus labios encontraron los míos de nuevo, con más urgencia esta vez, su lengua abriéndose paso entre mis labios, en una exploración audaz que no dejó lugar a dudas. Rasgó mi túnica, sus acciones posesivas y desesperadas, como si me estuviera liberando y reclamándome para sí mismo. Mi cuerpo respondió sin permiso, mis manos aferrándose a sus hombros y tirando de él. El recuerdo suyo. Se movía a mi lado, sus ojos se abrieron lentamente para encontrarse con mi mirada, mostrando confusión y algo más que parecía arrepentimiento y duelo. Murmuró con voz ronca, una sonrisa perezosa en sus labios, aunque había algo detrás de su expresión que no pude descifrar. ¿De verdad hicimos eso?, añadió, su sonrisa desvaneciéndose, reemplazada por una repentina incertidumbre. Una pregunta que flotaba pesadamente en el aire entre nosotros. Pasión. El deseo puro, que reflejaba en sus ojos, parecía un sueño lejano, una fantasía prohibida, que ahora formaba parte de nuestra realidad compartida. Un secreto que nos unía más que nunca. Pero también sabía que la línea que habíamos cruzado nos había puesto en un camino peligroso.